Bueno, saludarlo a usted, presidente, al señor Contralor General de la República, al Contador General de la Nación y a quienes los acompañan a ellos, desde luego a mis compañeros de comisión. Yo he sido un crítico suyo en esta comisión, abiertamente, señor Contralor, y lo he sido porque esta comisión, como lo han mencionado mis compañeros, que pareciera no tener importancia, al usted revisar la estructura de control que realiza el Congreso de la República, es una de las más importantes. Y ninguna de las personas que están en ella están aquí por casualidad. Todas ellas tienen un grado de formación en estos temas públicos y estamos aquí porque, como conocemos ese tema público, además de que nos interesa mucho, nos duele, como lo mencionaba León, lo que sucede con los temas administrativos de la nación. Pareciera que los funcionarios públicos solo se preocuparan por llevar a cabo sus actividades misionales, pero descuidando las funciones administrativas que les corresponden. Y todo lo que hemos observado en estos años, lo que Heriberto ha visto ya aquí durante 14 años, lo que observamos nosotros durante 8 años que llevamos en este Congreso de la República, es que la situación contable financiera de la nación sigue siendo la misma, y a pesar de los ingentes esfuerzos que realiza una entidad pequeña, sin herramientas, sin dientes, como la Contraloría General de la Nación, pues los avances, señor Contralor, no son significativos. Si hiciéramos un comparativo entre lo que está sucediendo hoy, entre el informe que presenta la Contraloría General de la República respecto al balance del año 2016, frente al que revisamos el año pasado, Mario, cuya opinión fue totalmente distinta, encontramos que no hay cambios significativos sustanciales, y particularmente no entiendo por qué en ese momento dijeron o plantearon una opinión con abstención y hoy una opinión con salvedades, porque no hay cambios de fondo, Mario. Y voy a referirme ya, le agradezco que haya venido a la comisión. A nosotros nos da mucho gusto tener la posibilidad de debatir con usted en este escenario. Y usted también le da categoría a la comisión, y su presencia también resalta la labor que nosotros desarrollamos y realizamos. Voy a referirme de manera breve a 2 o 3 temas que encontré en este informe que usted acaba de mencionar. Lo primero, lo relacionado con los activos. Hacen especial énfasis ustedes en el impacto que tuvo el tema de Reficar, en ese análisis y en esa auditoría que usted realiza. Mencionan ahí que en el tema de Reficar hubo una sobreestimación por los costos adicionales de cerca de 2.9 billones de pesos, que de acuerdo al informe obedecen a irregularidades presentadas no solamente en los procesos de contratación, sino de ejecución. Y hablan ahí de pagos por trabajos no realizados, servicios no recibidos, pagos superiores a los establecidos en las condiciones pactadas en los contratos, legalización de anticipos sin soportes, pagos por recompras, pagos adicionales por falta de planeación, sobrecostos por servicios pagados por encima de precios de mercado. Una de mis pasiones, señor Contralor, es la contratación estatal. Ese es uno de los temas que más me apasiona y me gusta. Cuando uno lee su informe, observa
que todas las malas prácticas en la contratación pública se presentaron en Reficar. Yo resalto la decisión que la Contraloría General de la República ha tomado de auditar con seriedad, con responsabilidad lo que allí aconteció. Sin embargo, en su intervención, usted se refería a los tiempos de los procesos que adelanta la Contraloría General de la República y planteaba que tal vez, por allá en el año 2020 o 2022, pudieran estarse observando resultados sobre esos procesos de responsabilidad fiscal que adelanta la Contraloría General de la República, no única y exclusivamente en este caso concreto Reficar, que es uno de los casos pues, más conocidos en la opinión, uno de los casos más graves de corrupción de los últimos años en el país. Pero me preocupaba, además de eso, manifestar que las Contralorías, con los elementos legales que hoy tienen previstos para adelantar ese tipo de procesos, requieren con urgencia hacer unas correcciones que permitan dar agilidad al trámite y hacer más efectivo, más eficiente, más eficaz la labor que ustedes realizan en estas materias. Supongo yo, señor Contralor, y si no, pues le pido el favor que me corrijan, que esa preocupación que usted hace evidente en el seno de esta comisión sobre las limitaciones en materia procedimental suponen que este Congreso de la República intervenga para hacer las correcciones legales correspondientes. Y si es así, mi pregunta es si eso está evidenciado, si eso se conoce, si eso se sabe, si tenemos claridad meridiana de que existen dificultades normativas que impiden una labor seria, responsable, efectiva, ágil, para aplicar sanciones que conlleven un significado en la opinión, no solamente en la opinión pública, sino en los funcionarios públicos de este país, para efectos de que hay unos organismos de control atentos, pendientes, con las herramientas, reitero, necesarias y suficientes para castigar a aquellos que abusen del ejercicio del poder, porque, señor Contralor, hasta ahora, si usted sabe que aquí tiene aliados y que la corrupción, como lo señalaba mi compañero León Darío, no está únicamente enquistada en este Congreso de la República, que la corrupción es sin duda uno de los males más graves que está afectando la nación, que sea en todos los niveles, no exclusivamente en los niveles directivos, también en todos los niveles. Cuando a una oficina de rentas departamentales va cualquier tramitador y le paga 20 o 30 mil pesos a un funcionario raso para que suba o cambie el lugar del expediente y lo ponga de primero para que salga más rápido ahí, ese es un fenómeno que está enquistado en todos los niveles del sector público, pero también en nuestra sociedad y también en el sector privado. La pregunta es, ¿por qué hasta ahora, señor Contralor, usted nos viene a decir eso? ¿Por qué no ha agilizado con los funcionarios de la entidad que tienen la capacidad en plantear una solución o un proyecto para que esta comisión lo lidere en este Congreso de la República? Segundo, me preocupa mucho el tema del control interno contable. Mario lo decía, esa figura del control interno contable
tendría mucha relación, Mario, como cuando le dicen a uno por en la calle que amigo el ratón del queso. Claro, ahí se anuncian en la evaluación del sistema de control interno contable que realiza la Contraloría que el 49% de las entidades auditadas cuentan con un control interno eficiente, contable eficiente, y que el 41% tiene deficiencias y el 9.8% fue ineficiente. Cuando uno compara esta información con los hallazgos encontrados por la auditoría al balance general de la Nación, pues observa uno que no hay mucha relación entre la eficiencia y lo que se ve reflejado realmente en la información contable pública que están transmitiendo cada una de esas entidades a la Contraloría General de la Nación para la consolidación del balance. Ese es un tema que hay que revisar con lupa, con detenimiento, y que hay que observar si efectivamente ese sistema de control interno contable está rindiendo los frutos esperados. A mi juicio no, porque no se están viendo reflejados en el balance general de la Nación. Y estaba aquí pues leyendo aparte, señor Contralor, del informe que nos presentan sobre las autopistas del café. Nos acaban de entregar el informe. Le preguntaba a Mario para no incurrir en un error y en una falsa afirmación, si él había recibido este informe antes de esta sesión. Me dijo que no, que también lo había acabado de recibir. Quisiera tener muchos más elementos para referirme al mismo, pero me tomé aquí, mientras ustedes conversaban, la molestia de analizar un solo hallazgo, el primero, al que se refería mi compañero de Risaralda, el que hace referencia a la distribución de excedentes del ingreso mínimo garantizado, en donde hace alusión la Contraloría General de la República a que probablemente hay un hallazgo fiscal por cerca de 68.000 millones de pesos. El argumento que plantea la Contraloría, doctor Maya, y usted en este tema sí que es un gran conocedor, es que en los contratos de concesión, sobre todo los de primera generación como esta, que esta no ha sido la excepción a los demás contratos de primera generación, no conozco el primer contrato de concesión de primera generación, ni siquiera de segunda generación, ni siquiera los de tercera generación, que no hayan tenido dificultades en el país y que no hayan costado más de lo que inicialmente se había proyectado, previsto. Y eso por un tema que hay que plantearlo públicamente. En la figura de concesión inicialmente planteada por la Ley 80, los riesgos producto de la ejecución de esa concesión no eran riesgos compartidos, señor Contralor. Los riesgos obedecían o correspondían a la entidad contratante. Luego, en todas esas concesiones, lo que antes era doctrina se convirtió en jurisprudencia y fue el desarrollo del principio de la ecuación económica y financiera de los contratos. Y empezó a hablarse del hecho del príncipe, empezó a hablarse de las sujeciones materiales, de la fuerza mayor, en fin, de todos esos elementos que hoy la jurisprudencia ha relacionado. Y me quiero referir a ese punto, porque no he leído los otros, pero a mí me parece, y lo digo con respeto,
Tal vez sea porque esas normas nuestras no son claras y generan interpretaciones, pero cuando manifiestan ahí que hay un sobrecosto porque en el contrato de concesión los recursos adicionales por concepto del cobro de los peajes se destinaron a otras actividades distintas a las que estaban planteadas en la ley, que eso no se podía hacer, que porque viola el artículo 40 y que porque viola el artículo 33 de la ley 105 del 93. Y entonces, cuando uno se va a leer el artículo 33, dice garantías de ingreso para obras de infraestructura de transporte por el sistema de concesión. La entidad concedente podrá establecer garantías de ingresos mínimos utilizando recursos del presupuesto de la entidad respectiva. Punto seguido. Igualmente, se podrá establecer, ojo pues, se podrá establecer que cuando los ingresos sobrepasen un máximo, los ingresos adicionales, vuelve la palabra podrán ser transferidos a la entidad contratante a medida que se causen, ser llevados a reducir al plazo de la concesión o utilizados para obras adicionales dentro del mismo sistema vial. En dos planteamientos hace relación a la palabra podrá. Y yo que estuve 1 año y medio haciendo esa especialización de contratación estatal allá en el externado, con extraordinarios profesores, planteaban ellos que cuando se dice podrá, en materia contractual, señor Contralor, el principio de la autonomía de la voluntad, que sí, está debajo de los intereses generales, tiene todo el sentido del mundo. Entonces aquí le están diciendo, oiga señor, es que la ley 105 en el artículo 33 dice que solamente dice que podrá o hacerse para transferirse a la entidad contratante o para reducir el plazo de concesión o para utilizarse en obras, pues se podrá. Entonces, ¿dónde queda el principio de autonomía de la voluntad de las partes que tienen la potestad por mutuo acuerdo de establecer condiciones en ese contrato a través de adiciones para efectos de destinar esos recursos a otras actividades diferentes a esas previstas? Es que ahí no está señalando de manera taxativa, señor Contralor. Y a mí me parece que ese es un tema de interpretación que hay que analizar con mucho tino, juicio y responsabilidad, porque tampoco se trata de señalar por señalar, se trata de buscar hallazgos con el argumento y el soporte normativo, doctrinal, jurisprudencial suficiente para que ese proceso o esos procesos de responsabilidad fiscal puedan cumplir los fines esperados. Quería solamente referirme a eso, porque no alcancé a leer los otros hallazgos. Espero en otra próxima reunión de esta comisión podernos referir a ello. No porque queramos aquí contradecir la labor seria, destacada que cumple la Contraloría, sino también porque aquí nosotros no somos ningunos bobos, también estudiamos, también somos juiciosos y es nuestra tarea, nuestro papel, fijar posiciones sobre estos temas. Muchas gracias, señor presidente.